A veces, un extraño te dice algo que te cambia la vida. Nunca imaginé que una parada en la carretera terminaría así. Nunca imaginé que el rostro cansado de un camionero escondía una historia que me haría ver la salud, la vida y el amor de una manera completamente distinta. Si historias reales o posibles como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal. Era una tarde cualquiera. El calor del asfalto parecía derretir hasta las ideas. Conducía sin prisa, con la ventanilla abajo, dejando que el viento seco de la carretera acompañara mis pensamientos. Hasta que lo vi. A un lado del camino, justo antes de una curva peligrosa, había un hombre parado junto a su tráiler. No hacía señas, pero su postura lo decía todo. Estaba encorvado, las manos en las rodillas, la mirada hacia el suelo. No era un gesto de cansancio. Era algo más profundo. Era el tipo de postura que uno adopta cuando algo se rompe por dentro. Frené, bajé la velocidad, retrocedí unos metros y me acerqué. Cuando bajé del coche, supe que no era solo una falla mecánica. El hombre tenía los ojos enrojecidos, como si hubiese estado conteniendo lágrimas por kilómetros. Le pregunté si necesitaba ayuda. No me respondió de inmediato. Solo asintió con la cabeza y señaló su tráiler. Subimos. Dentro, el silencio pesaba. No era por incomodidad, era por respeto. Como si él supiera que estaba a punto de contarme algo, que no era fácil de decir. Condujimos en silencio por varios kilómetros. Y fue entonces, sin mirarme, que murmuró: voy al hospital. Mi hija se está muriendo. Sentí como algo se me apretó en el pecho. Quise preguntar más, pero respeté su pausa. A veces, las palabras necesitan espacio para respirar. Y él siguió. Ella tiene leucemia. 3 años de lucha. Hoy me llamaron y me dijeron que ya no hay nada más que hacer. Volteó por primera vez. Y en sus ojos no había desesperación. Había resignación y una tristeza tan digna que dolía. Pero ella me pidió algo. Me pidió que no llegara llorando. Papá, me dijo, si vas a despedirte de mí, hazlo con una sonrisa. Me quebré. Él sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y agregó: ¿cómo sonríes cuando tu alma se está cayendo a pedazos? En ese momento, entendí que estaba sentado al lado de un verdadero héroe. No uno con capa, sino con cicatrices invisibles, con manos endurecidas por el volante, y un corazón hecho trizas por una promesa. Llegamos al hospital. Era un lugar pequeño, en las afueras de la ciudad. El tipo de sitio donde los recursos escasean, pero la humanidad abunda. El camionero bajó del vehículo. Yo lo seguí, sin saber bien por qué, pero algo me empujaba a no dejarlo solo. Entramos juntos. Y entonces la vi. Una niña de unos 12 años. Cabello ralo, sonrisa grande, y una mirada que parecía haber vivido más de lo que cualquier niño debería. Papá, gritó con una fuerza que no combinaba con su fragilidad. Él corrió. Se arrodilló a su lado. Y ella, con los brazos abiertos, lo abrazó como si el tiempo se hubiera detenido. Y le dijo algo que me marcó para siempre. Gracias por venir, sonriendo. Me alejé unos pasos. Quería darle su espacio, pero no podía apartar la mirada. Había algo sagrado en esa escena. Una niña frágil, un padre destrozado por dentro, y sin embargo, una sonrisa compartida. Una sonrisa que no era feliz, pero sí valiente. Una sonrisa que desafiaba la muerte, como si dijera: no te llevas todo, aún me queda amor. Vi a una enfermera acercarse, joven, cansada, pero con esa luz que algunos tienen, como si caminaran un poco más cerca de lo divino. Se arrodilló junto a la niña, le acarició el brazo y susurró algo que no escuché. La niña asintió, aún abrazada a su padre. Y luego, me miró. Me llamó con la mano. No supe qué hacer al principio. Dudé, pero me acerqué. ¿Tú eres amigo de mi papá?, preguntó, con esa voz suave que parecía envuelta en algodón. No supe qué responder. Miré al camionero. Él asintió. Digamos que sí, dije, con un nudo en la garganta. ¿Puedes hacerme un favor?, me preguntó. ¿Puedes tomarle una foto? Pensé que quería una foto con su papá. Pero no, solo de él, dijo. Así, como está ahora, para que cuando yo no esté,
El recuerde que supo sonreír. Ese momento me rompió, porque había algo en sus palabras que no era miedo, era amor puro, era entrega, era aceptación. Tomé la foto. El padre trató de mantenerse firme, pero sus labios temblaban. Le mostré la imagen. Ella sonrió. Perfecta. La enfermera la acomodó en la cama. Le ajustó el suero. Y antes de irse, le dio un beso en la frente. Yo la seguí hasta el pasillo. ¿Ella va? Sí, respondió, con honestidad dolorosa. Ya no hay más que podamos hacer clínicamente. Pero ella nos está enseñando a todos algo que no se aprende en libros. Me quedé en silencio. A veces, el silencio es la única forma digna de honrar una verdad así. Volví a la habitación. El camionero estaba sentado, sosteniendo su mano. Y ella, entre respiraciones cada vez más pausadas, le contaba historias. Historias que solo una niña puede inventar. De castillos, de dragones, de nubes que sanaban. Como si, por un instante, el dolor no existiera. Y entonces, algo cambió. El monitor cardíaco comenzó a sonar diferente. La enfermera volvió. Luego un médico. Todo fue rápido, pero al mismo tiempo, eterno. Yo me retiré del cuarto. Sentía que estaba invadiendo algo íntimo. Una despedida. Un adiós sin palabras. Desde la puerta, lo vi inclinarse sobre ella. Le susurró algo al oído. Y luego, su cuerpo cayó sobre el borde de la cama, como si el alma se le hubiera escapado también. Minutos después, salió. Caminó hacia mí. No dijo nada. Me abrazó. Ese fue el abrazo más sincero que he recibido en mi vida. Gracias, dijo, por detenerte, por llevarme, por ser testigo. No dijimos mucho después de eso. Él volvió a sentarse en la sala de espera. Yo me quedé de pie, mirando por una de esas ventanas altas donde no se ve nada, pero uno finge que ve. El amanecer empezaba a teñir el cielo. Era como si el mundo allá afuera siguiera, mientras adentro, todo se había detenido. Después de un rato, él se levantó. ¿Te puedo invitar a un café?, me preguntó, con una voz más serena, como quien ya no teme al abismo porque lo ha cruzado. Acepté. Fuimos a la cafetería del hospital. No hablábamos mucho, pero no hacía falta. Él llevaba una pequeña bolsa de plástico con algo adentro. Me la mostró, sin decir palabra. Era un dibujo. Una hoja con trazos de colores y letras torcidas. Había un camión enorme, un corazón en el cielo, y una figura pequeñita con alas. Lo hizo ayer, dijo. Me dijo que era para cuando yo me sintiera solo en la carretera. Tragué saliva. Sentí que las lágrimas venían de nuevo, pero no eran solo de tristeza. Era otra cosa. Era admiración. Era el peso de haber sido testigo de algo inmenso, en lo pequeño. ¿Tienes hijos?, me preguntó de pronto. Negué con la cabeza. Pues si algún día tienes, recuerda esto. Nunca es demasiado pronto para escuchar, para creerles, para abrazar sin motivo. Le sonreí. Y entonces, sacó algo del bolsillo. Una carta, arrugada, como si la hubiera abierto 1000 veces. ¿Puedo leerla?, preguntó. Asentí. Él la abrió con manos temblorosas. Querido papá, comenzó. Cuando leas esto, probablemente ya esté durmiendo mucho tiempo. No te pongas triste. Recuerda que cada vez que sonrías en la carretera, yo también sonreiré desde el cielo. No podía seguir. La voz se le quebró. Gracias por enseñarme a mirar las estrellas desde el parabrisas. Por detenerte a comprarme helado aunque llegaras tarde. Por ser mi héroe con manos grandes y alma buena. Lo miré. Estaba roto, pero de pie. Y eso era heroico. Guardó la carta. Me miró a los ojos. A veces los hijos enseñan más que los padres. No supe qué decir. Pero sí lo sentí. Nos quedamos ahí un rato más. Sin prisa. Luego, caminamos juntos hacia la salida. Él miró al cielo. ¿Sabes qué me dijo ayer? Que si algún día veías una mariposa blanca cruzando la carretera, que era ella, avisando que estás en buen camino. Me quedé inmóvil. No por la mariposa, sino porque esa mañana, cuando me detuve en la carretera, una mariposa blanca pasó justo frente al parabrisas. Y en ese momento, todo tuvo sentido. Regresé al auto solo. Él se quedó ahí, mirando hacia el cielo,
como si esperara ver algo más. Manejé en silencio. La carretera, por primera vez, no me pareció monótona. Cada curva, cada tramo, me hablaban de él, del niño, de lo invisible que cargamos en el alma. Esa noche no dormí. No podía. Había algo en mí que se movía, que despertaba. Tomé mi celular y escribí. No para publicarlo, solo para no olvidar. Escribí sobre la carta, sobre la mariposa, sobre el amor de un padre. Y al día siguiente, decidí volver. No sabía si él aún estaría ahí, pero necesitaba cerrar ese círculo. Llegué al hospital al mediodía. Pregunté por él. La recepcionista me miró con ternura. ¿El señor del niño con leucemia? Sí, él. Se fue esta mañana. Dijo que tenía que llevarla a su casa. Una última vez. No entendí del todo, pero sentí que no necesitaba entender. Solo aceptar. Me senté en la misma sala donde lo había conocido. Miré el dibujo que aún llevaba en el bolsillo. Y lloré. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento, alguien me tocó el hombro. Una enfermera. ¿Usted fue el que lo ayudó en la carretera? Asentí. Ella me dio un sobre pequeño. Dijo que si volvía, que se lo entregáramos. Mis manos temblaban. Abrí el sobre. Había otra carta. Y una fotografía. Era ella. La niña. Con una sonrisa que rompía el alma y la curaba al mismo tiempo. La carta decía: gracias por haber estado. Aunque no sabías quiénes éramos, nos viste. Y eso vale más que todo. La vida no se mide por los años, sino por los gestos. Y el tuyo salvó lo que quedaba de mi corazón. Debajo, una frase más. No dejes de detenerte por quien parece perdido. Podrías estar deteniéndote por alguien que lleva en los brazos su todo. Me llevé las manos al rostro y entendí que la vida tiene formas extrañas de decirnos lo que vale la pena. Pasaron semanas, y con ellas, una nueva forma de mirar al mundo. Volví a tomar la carretera muchas veces, pero ya no buscaba atajos ni llegadas rápidas. Cada viaje se volvió un silencio necesario, una conversación conmigo, un rezo sin palabras. El dibujo de la niña sigue en mi billetera, la carta en mi mesita de noche. Y cada vez que siento que el mundo se vuelve frío, la leo, y algo se enciende. Tiempo después, en una de esas idas sin destino, volví a parar en aquella cafetería. El mismo lugar donde él me había contado todo, donde su mirada cambió la mía. Me senté en la misma mesa, pedí el mismo café, y cuando me lo sirvieron, la mesera me reconoció. Usted es el del camionero, ¿verdad? Asentí, con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Él hablaba mucho de usted. Dijo que fue un ángel en medio del asfalto. No supe qué responder. ¿Volvió a verlo? No, pero lo siento cerca, de alguna forma, como si algo suyo se hubiera quedado conmigo. Ella sonrió y dejó algo sobre la mesa. Era una servilleta con un dibujo. La misma mariposa. Los mismos colores. Él dejó eso aquí la última vez que vino. Dijo que si alguien lo preguntaba, que era para quien había detenido su camino por ellos. Y entonces, entendí. Hay despedidas que no duelen, porque no son finales. Son comienzos en otra parte. Me levanté de esa mesa con el corazón más lleno que nunca. Y desde entonces, me detengo más. Escucho más. Miro más. Porque nunca sabes qué historia, qué dolor, qué milagro viaja en el asiento de copiloto de alguien. A veces me pregunto qué habría pasado si ese día hubiera seguido de largo. Si no hubiera detenido el coche. Si no hubiera abierto la ventanilla. Si no hubiera escuchado esa voz rota. Ni visto esos brazos cargando más que peso. Y la verdad, me da miedo imaginarlo. Porque hay decisiones que parecen pequeñas, pero cambian destinos. Lo que comenzó como un simple aventón, terminó siendo una lección de vida que aún me acompaña. Hoy entiendo que no siempre estamos del lado del que ayuda. A veces, también somos los que necesitan ser encontrados. Y no está mal. No es debilidad. Es humano. Ese hombre, con su voz firme y su mirada cansada, me enseñó que hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con amor. Y que en los lugares donde parece que todo se rompe, también hace milagros. Desde ese día, cada vez que veo un camión detenido en la carretera, mi corazón se acelera, porque sé que detrás de cada volante,
Puede haber una historia esperando ser contada o escuchada. Esa noche, mientras intentaba dormir, releí la carta una vez más, y una frase quedó vibrando dentro de mí. Gracias por frenar tu mundo, para sostener el mío por un momento. Lloré, en silencio, como se llora cuando el alma se limpia, como se llora cuando uno comprende que estuvo en el lugar correcto, en el momento preciso. Y entonces supe que, aunque no vuelva a verlo, él sigue en el camino, en cada gesto amable, en cada mirada que se detiene, en cada persona que decide escuchar antes de juzgar, porque lo que llevamos en los brazos puede ser pesado, pero lo que llevamos en el corazón es lo que realmente necesita ser sostenido. Desde aquella noche, algo cambió en mí. No fue algo que se vea por fuera, pero sí algo que se siente, como si una parte del alma se hubiera ensanchado. Me volví más atento, más sensible a lo invisible, a los gestos pequeños, a las historias que no se cuentan, pero se cargan. A veces me encuentro mirando a los conductores en las estaciones de servicio. Me pregunto qué estarán atravesando, qué estarán dejando atrás, qué fantasmas los acompañan. Y entonces sonrío, apenas, como si con esa sonrisa pudiera decir, te veo, aunque no me digas nada. Porque a veces, eso es todo lo que alguien necesita. Ser visto, ser reconocido, sentirse humano en medio del cansancio, del deber, del silencio. Esa mujer, esa madre desesperada, no solo llevaba un hijo en los brazos, llevaba fe, llevaba miedo, llevaba todo lo que una madre es capaz de sostener cuando el mundo se desmorona. Y ese hombre, ese camionero, no solo ofreció un aventón, ofreció esperanza. Un acto simple, pero cargado de sentido. Nos recordó que el bien no necesita testigos, que hay héroes que no usan capa, sino manos callosas, ojos cansados, y un corazón dispuesto. Hoy, si esta historia te tocó, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta, no lo ignores, compártelo, con alguien que necesite volver a creer, con alguien que ha estado en la carretera de la vida, esperando que alguien frene y escuche. Y si alguna vez sentiste que nadie ve tu dolor, déjame decirte algo que aprendí ese día. Siempre hay alguien dispuesto a detenerse, a escucharte, a acompañarte, aunque sea por un tramo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por sostener esta historia con tu atención, con tu tiempo, con tu corazón. Y si quieres que más historias así no se pierdan en el olvido, te invito a suscribirte, porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, seguirán naciendo relatos que merecen ser contados. Hasta la próxima historia. Y recuerda, a veces, detenerte un momento puede cambiarlo todo.